¿Sí se alcanza a ver el tema? Sí, Sí, sí. Ok. Bueno, vamos a empezar a ver el siguiente tema, que es nutrición enteral y parenteral. Ya vimos todo lo que fue la nutrición en las etapas de la vida, pero también es importante conocer la nutrición enteral y parenteral y de igual forma los tipos de dietas. Dieta líquida, líquidos claros, completos, la dieta blanda, ya sea mecánica o químicamente. Vamos a ver la dieta normal, tipos de dieta astringente, este, sin catecolaminas, etcétera. Vamos a ver todo tipo de dieta para entender un poquito dentro de la nutrición clínica, cómo se lleva a cabo, qué se tiene que hacer, qué procesos y de igual forma la interacción fármaco-alimentos, que también la vamos a llevar. Y el siguiente tema también va a ser los laboratorios clínicos, que ustedes ya, algunos ya conocen para leer algunos laboratorios y qué tipo de laboratorios yo puedo llevar a cabo o para determinar qué patología o qué enfermedad. Entonces vamos a iniciar primeramente con nutrición enteral y parenteral, que también se llama soporte nutricional artificial. En caso de tener problemas que influyan nuestra vía oral, pues es importante conocer con cuál de las dos yo voy a optar y el por qué. Entonces, un soporte nutricional, sí cambian, chicos, ¿sí, verdad? sí. Ok. Bueno, un soporte nutricional artificial, pues es algo que nosotros hacemos fuera de nuestras posibilidades del oral, como yo les comentaba. No podemos nosotros deglutir, tenemos problemas en que el alimento pase directamente al estómago, al intestino, por falta dental, por problemas de la boca o alguna otra problemática. Entonces puede ser ya sea bienteral o vía parenteral, pero nosotros tenemos que evaluar cuál le voy a dar a mi paciente y el por qué. Va a haber una dependencia del tipo de soporte nutricional de un grado de malnutrición previa. Sabemos que no es lo mismo una alimentación natural oral que una enteral y una parenteral, porque los nutrientes pues van a cambiar constantemente y podemos ver al paciente que tenga un bajo peso, ¿sí? Pero nosotros tenemos que cuidar que el paciente no tenga una desnutrición, porque después de una recuperación del soporte nutricional, pues mi paciente puede llegar a quedar descompensado. Entonces, lo más importante de este soporte es cuidar y proteger la salud de mi paciente, más que nada. Ver la gravedad de la enfermedad, dependiendo de cuál enfermedad tenga mi paciente, es como yo voy a ver si opto por el soporte nutricional o no, ¿sí? Y el tiempo estimado. No todos los soportes duran lo mismo. Sabemos que la enteral pues puede durar una semana o hasta 15 días, pero tenemos que cuidar alguna complicación que nos encarne, que nos obstruya la sonda, porque muchas veces no tenemos el control de qué tipo de alimentos le puedo yo introducir al paciente, y si el alimento es demasiado fibroso, puedo provocar una obstrucción y ya no pueda pasar absolutamente nada de alimentos y al paciente le puedo provocar algún daño. Entonces tengo que cuidar mucho y más que nada, nosotros siempre vamos a optar por una recuperación de la infectora. ¿Qué candidatos yo puedo optar por recibir un soporte nutricional? Pues son pacientes que son mononutridos, que no van a recibir alimentos durante más de 7 o más días, con una pérdida del 10% de peso corporal en 3 meses, de causa desconocida. Puede ser alguna, por ejemplo, personas que son anoréxicas, o hay personas que tienen pérdida de presión muscular, que a veces no sabemos el por qué, no se conoce la patología. Con enfermedad aguda intercurrente, que impide la ingesta adecuada de las kilocalorías necesarias durante 7 días. Entonces nosotros sí vamos a ir valorando al paciente si es necesario o no. Por eso es importante siempre tener una amnesis, una historia clínica de mi paciente,
para saber si es apto o no. La dependencia de estos requerimientos, pues tenemos que tomar en cuenta la edad, el sexo, la actividad y la superficie corporal y el factor de estrés que influye dentro de la patología, ¿sí? Aquí, por ejemplo, les pongo que se tiene que tomar en cuenta en cuestión de los requerimientos calóricos, pues la fórmula de Harris-Bennett. Yo no le puedo dar la misma nutrición integral a todos los pacientes. No, esto ya es individualizado. Tengo que verificar a mi paciente. Aparte de yo estar, por ejemplo, en una nutrición enteral a mi paciente, tengo que verificar si no tiene diabetes, si no tiene hipertensión, si no tiene problemas del páncreas, del hígado, de los pulmones, EPOC, o, por ejemplo, del riñón. Entonces, si ya son factores que influyen dentro de la nutrición enteral, se debe de ser individualizado. ¿Sí? Esto ya es un poco más individual que un tipo de dieta. Que si es dieta blanda, a todos los pacientes se les da dieta blanda, ya con ciertas indicaciones, pero casi todos es igual. ¿Sí? Y en este caso no, este sí es muy individualizado y cuidar y proteger la salud del paciente. El objetivo aquí no es que el paciente gane peso, no, ni que baje. O sea, nada más mantener y controlar su peso de una manera equilibrada. Se debe mantener el equilibrio nitrogenado y la síntesis proteica. Por eso es importante siempre tener a la mano los laboratorios clínicos de mi paciente y verificar que no tenga otra complicación y nada más se le va a aplicar la sonda nasogástrica, nasoduodenal o nasoyeyunal. ¿Sí? Entonces, ¿yo cómo voy a valorar aquí? Tenemos que hacer una valoración nutricional de nuestro tracto gastrointestinal. Si funciona, pues nos vamos a ir directamente a una nutrición enteral. Si no funciona, va a ser algo más parenteral por vía intravenosa. Esta es la decisión de tanto del nutriólogo como del médico para verificar qué está pasando con el paciente, ¿sí? Entonces, si ya funciona, pues me voy por la nutrición enteral y aquí yo tengo que ver cómo está el funcionamiento gástrico. Si alguna parte del cuerpo, del aparato digestivo, está haciendo un problema, pues nosotros sabemos que directamente yo me voy por una zona. Ese es uno. Siguiente, si es un paciente normal, sano, ¿sí? Que no tenga ninguna enfermedad crónico-degenerativa, me voy a optar por la fórmula de la nutrición polimérica. Polimérica es donde yo tengo todos los nutrientes necesarios, tanto vitaminas como minerales, como ciertas proteínas, carbohidratos y lípidos, aparte de los alimentos que se le van a incluir, que son adecuados. Si ya está comprometida el paciente, por ejemplo, tiene diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, pancreatitis, hígado graso, etcétera, yo ya voy a buscar una fórmula especial, ¿sí? Donde yo voy a tratar de cuidar y proteger que aparte de que va a recibir la sonda mi paciente, no provoque una alteración en su enfermedad o su patología. Luego de ahí, al ver la fórmula polimérica y la fórmula especial, voy a irme con la fórmula polimérica. Tiene que haber un adecuado progreso de la nutrición oral, ¿sí? Yo es lo que tengo que cuidar, que mi paciente estaba en sonda, recuperarlo a la nutrición normal, oral, y ver la tolerancia, si es inadecuada o adecuada, dependiendo si necesita una suplementación, ¿sí? Y en la fórmula especial es igual, ver cómo es el progreso para nuestra nutrición oral y ver si es tolerante o no. Sí, ha habido pacientes que durante el proceso que se le hace la sonda con los alimentos ya licuados, ya preparados, a veces se le provocan alguna intolerancia o algún malestar, entonces nosotros tenemos que cuidar y verificar qué alimentos son los que le causan algún daño y ver si hay un progreso para nuestra nutrición oral. En caso de que el aparato digestivo no funcione adecuadamente, ahí yo me voy a ir por una nutrición parenteral, que es por medio de sonda, y yo ya voy a ver si me voy a una corta duración o una larga duración, ¿sí? En la corta duración, pues vamos a ir a una nutrición periférica.
Si es de larga, pues en la nutrición central. Y tenemos que ver ahí, si hay una recuperación de nuestro aparato, pues optamos por la nutrición de la parenteral a la enteral. Pero si no, regresamos a la nutrición parenteral en central. ¿Sí? Entonces, si se fijan todos esos, nuestro primordial objetivo siempre es cuidar la salud del paciente y que regrese a la nutrición oral. Ok, bueno, la nutrición enteral pues es una técnica de soporte nutricional en el cual van a ser administrados lo que son los macros y micronutrientes directamente en la parte del tubo digestivo mediante una sonda, ¿sí? Debe existir aquí cierto peristaltismo, funcionalidad del tubo digestivo de algunas partes. Ay, disculpen que aparezca siempre esto, son cosas del internet. ¿Sí? Entonces, la administración va a ser por sondas y va a empezar desde la sonda nasogástrica, de la nariz y la boca, de nutrientes faciales o totalmente digeridos para conseguir una nutrición adecuada. Dependiendo de la fórmula que yo le voy a dar al paciente, es lo que yo voy a preparar el licuado, ¿sí? Ventajas que puede haber sobre frente a la nutrición parenteral, o sea, ¿qué ventajas tengo sobre uno u otro? Primera ventaja que tiene la nutrición parenteral, pues es más fisiológica, como quien dice, hay una gran parte de un 50 a un 40% del funcionamiento del aparato digestivo, va a ser más barata, porque la nutrición parenteral aquí en la comarca lagunera absolutamente no hay un laboratorio que te produzca o que te haga la nutrición parenteral. Tú tienes que solicitarla a otros laboratorios que son fuera de aquí del estado y muchas veces tiene costo de envío, más lo que te cuesta cuando compras la bolsa, etcétera, y la preparación. Tiene complicaciones menos graves. Sí, la nutrición parenteral pues pueden haber ciertos efectos secundarios, ¿sí? Puede provocar algún daño y aparte pues una nutrición parenteral son puros líquidos que se le están transmitiendo al paciente. O sea, son sustancias líquidas y no va a haber un funcionamiento adecuado del aparato digestivo, mientras que la nutrición enteral, pues hay peristaltismo en alguna parte. Persevera lo que es la integridad de la mucosa intestinal y el efecto de la barrera de su propio sistema inmunológico. ¿Para quién está indicado este tipo de nutrición enteral? Según la integridad del aparato digestivo, por ejemplo, anatómicamente y funcionalmente intacto en pacientes que tienen alguna quemadura, más que nada los de tercer grado, una sepsis, un politraumatismo sin lesión del aparato digestivo, anorexia, caquexia y sida, disminución del nivel de conciencia, patologías, neuromuscular, alguna cirugía no digestiva, cáncer extradigestivo, preparación para una cirugía y ventilación mecánica. Ya si es, por ejemplo, una alteración y el de algunas partes del aparato, fístulas del intestino delgado, excepto las situadas en los 100 primeros centímetros, un postquirúrgico de cirugía digestiva alta, ya sea esofágica, gastroctomía o pancreatectomía, perdón. Y ya sea alguna alteración, por ejemplo, el síndrome de malabsorción, absorción de dificultad de la fístula biliar,
Ay, disculpen, chicos, creo que se me fue el internet. ¿Sí me oyen? Sí. Ok. Bueno, vamos a entrar a las contraindicaciones. ¿A quién está contraindicado lo que es la nutrición enteral? Pues a una peritonitis difusa, una obstrucción intestinal completa, vómitos incoercibles, hilo paralítico, diarrea intensa, pancreatitis aguda grave, una fístula enterocutánea, una isquemia gastrointestinal, y pues no se recomienda en estudios de proceso de síndrome de intestino corto de mala absorción grave. ¿Sí? Entonces, si yo lo voy a recomendar o recetar, pues que sea con indicaciones adecuadas, siempre y cuando cuidando la integridad y la salud de mi paciente. En cuestión de las vías de administración y los tipos de sonda que yo les comentaba, pues si el paciente se encuentra estable, colaborador y conserve el reflejo de deglutir, se utiliza la vía oral. En caso de lo contrario, pues ya será una sonda de acuerdo a cómo es el proceso o cómo está el funcionamiento del aparato digestivo. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Pues los riesgos de expiración del contenido gástrico. Condiciona pues lo que es la ubicación gástrica de la sonda, y los factores de riesgo de aspiración, pues es una alteración del nivel de conciencia, una difusión de glutis neurológica, una gastroparesia, la obstrucción del vaciado gástrico y el reflujo gastroesofágico intenso, ¿sí? Hay dos tipos de sondaje. Puede ser sin técnica quirúrgica y otra que tenga que ver con técnica quirúrgica. En la de sin técnica quirúrgica, pues ya sea una sonda nasogástrica, puede ser una sonda nasoduodenal o una sonda nasoyeyunal. Dependiendo la sonda donde esté ubicado, es como nosotros vamos a dar el licuado del alimento, ¿sí? Si, por ejemplo, ya está más en yeyunal, tenemos que dar los nutrientes un poco más simples, más fáciles de degradar, sin complicación alguna. Si lo hago en nasogástrica, pues puede ser un poco más complejo para que haga el funcionamiento de la digestión. Ya cuando es una técnica quirúrgica, ya que nosotros no veamos alguna solución, pues ya vamos a ver un sondaje, ya sea faringostomía, una exofagostomía o gastrostomía, que estas ya son un poco, yeyunostomía y duodenostomía, que ya son un poco más utilizables en caso de un riesgo de aspiración. ¿Qué complicaciones yo tengo al utilizar lo que es una sonda? Primeramente, va a haber muchas infecciones, ¿sí? Podemos provocar al paciente una broncoaspiración, que esa es la complicación más peligrosa de la nutrición enteral. Eleva la mortalidad de un 40 a un 100%, dependiendo del volumen aspirado y el parenquimia del pulmón afectado, se comporta como un síndrome de distrés respiratorio y se complica con la sobreinfección. Entonces, si yo le voy a hacer una nutrición enteral a mi paciente, tengo que vigilar y ver al paciente que no tenga ninguna infección durante su sondaje, ¿sí? He visto cómo ponen una sonda. A veces no tienen el cuidado adecuado. Yo he visto enfermeras que ponen el sondaje al paciente y no cuidan pues todo lo que es el conducto, y muchas veces provocan sangrado. Entonces yo tengo que cuidar a mi paciente cómo le pongo la sonda, y también cuidar todo su tracto de esófago y estómago, ¿sí? Y más que nada yo lo vi en un niño que le quisieron meter la sonda a la fuerza, y al momento de sacarle el sondaje, porque no entraba correctamente, todo el tubo de la sondaje estaba completamente sangrado. Entonces, si nosotros queremos cuidar al paciente, pues también hay que cuidar todo su tubo digestivo, ¿sí? En cuestión mecánica, guarda relación con el tipo de sondaje, la posición que se ocupa, ¿sí? No podemos ponerle de una manera inadecuada la sonda al paciente. Si el paciente está como que entre medio inclinado a 45 grados, pues va a haber más dificultad y podemos provocar raspar lo que es el esófago. Entonces, tiene que ser una postura recta a 90 grados el paciente, sentado a 90 grados, si se puede parar, no hay problema.
Si vemos que no se puede ni parar ni sentar y está completamente acostada, pues tratar de que esté la cabeza un poquito erguida para que pueda entrar fácilmente, ¿sí? La obstrucción de la sonda más frecuente provocada por la medicación. Muchas veces damos estos medicamentos que son demasiado grandes y podemos provocar que no pase directamente. O otra forma, la característica de la dieta. Si yo doy el alimento demasiado crudo, o sea, que se vea completamente la carne y no la licúo completamente, pues la voy a excluir. Los lavados de la sonda con agua tras comidas. Hay gente que no toma absolutamente nada de agua, que piensa que con el puro alimento y ya. No, hay que tratar de decirle que tome pequeños sorbetes de agua para limpiar el conducto y no pueda quedarse comida pegada durante el tubo, durante la sonda. Desplazamiento de la sonda, inadvertidos o involuntarios, algunas sinusitis, lesiones en la mucosa de diferentes localizaciones y fístulas traqueoesofágicas por necrosia o por la presión. Y metabólicamente, pues aquí, por ejemplo, predomina lo que es el desequilibrio hidroeléctrico, electrolítico, perdón, que es hipocalemia, hiponatremia o fosfatemia. En pacientes con EPOC, el importante excesivo de hidratos de carbono, pues puede agravar lo que es la hipercapnia, el aumento de lo consciente respiratorio. También va a haber unas posibles interacciones de la nutrición enteral y los fármacos, que por su forma de presentación, lugar de absorción y el metabolismo, puede condicionar lo que son una disminución de los niveles plasmáticos y puede haber cierta minoría o mayoría eficaz, dependiendo de dónde es la absorción, ¿sí? Ok, no sé si tengan alguna duda o pregunta sobre las complicaciones de la nutrición enteral. No. ¿No? Ok. Dentro de la clasificación de la nutrición enteral, existen infinidad de fórmulas industriales que pueden ayudar al paciente, como les decía, dependiendo de la patología, dependiendo del por qué se ingresó al hospital, ¿sí? Por ejemplo, en composición global puede ser una estándar o polimérica o completa, que los nutrientes pues están completamente enteros, el intestino delgado pues tiene que mantener su capacidad digestiva y la absortiva. Entonces, si mi paciente, por ejemplo, tiene nada más complicación, lo que es desde la boca hacia el estómago, entonces yo voy a optar por una nutrición sonda nasogástrica. Entonces yo le puedo dar una completa, porque el intestino delgado puede funcionar como una absorción. O en caso de que mi paciente ya tenga una obstrucción o un malestar hasta el intestino del duodeno, entonces ya le voy a dar monoméricas, que son predigeridas, que la proteína o los hidratos de carbono ya son más faciales, o sea, un poco más simples de absorber, ¿sí? Que todavía el yeyuno y el ilion puedan ser su función digestiva. O que también pueden ser que están hidrolizados y las grasas como los triglicéridos, el intestino delgado tiene que estar comprometido anatómica y funcionalmente. Y hay unas especiales, que esta ya es por medio de una patología, como les dije anteriormente, que vamos a ir viendo cada una los tipos. Y suplementos y módulos nutricionales en los que faltan algunos nutrientes. Y no se deben usar, al momento de hablar como suplemento, no es cambiar mi dieta por un suplemento, absolutamente no. Solamente lo que voy a hacer es complementar la dieta de mi paciente. Por ejemplo, sabemos que en este caso puede haber una disminución de ciertos micronutrientes, ciertos minerales. Yo puedo darle a mi paciente algunos minerales importantes y dentro de su dieta, ¿sí? Para que no tenga un desequilibrio de micronutrientes o electrolitos. Ahora, ya si yo me voy al contenido proteico, pues aquí ya ahora voy a ver dentro de las fórmulas dos tipos, normoproteica o hiperproteica, dependiendo de mi paciente, de cómo haya ingresado.
Por ejemplo, si hay pacientes que ingresaron con una insuficiencia renal crónica, sabemos que la insuficiencia renal crónica, pues todavía el paciente tiene que consumir proteínas, pero tiene que ser o normal o mínimo, ¿sí? No podemos darle una hiperproteica. En caso de que mi paciente esté con una sonda, pero es dializado o hemodializado, ahí yo sí le puedo dar con mayor proteína, ¿sí? Porque sabemos que la diálisis o la hemodiálisis pierden ciertas proteínas y va a haber una deficiencia de. Entonces, para que el paciente no pierda gran cantidad, pues vamos a optar por una hiperproteica, donde se le va a dar mayor del 18% de la energía total. Y normoproteica puede ser de un 11 hasta un 18% del total de energía, ¿sí? Estas son las más utilizadas, las normoproteicas, pero este es en caso, ya como les digo, si el paciente tiene una hemodiálisis. Según la densidad calórica, dependiendo de cuántas calorías debe de consumir mi paciente, también yo tengo que verificar. Hay hipercalórica, hipocalórica, de la concentración de cuántas calorías por mililitro me da, ¿sí? Hay fórmulas concentradas de 1.5 a 2 kilocalorías por mililitro, o lo normal, hay 1 kilocaloría por cada mililitro. Entonces, si a mi paciente le toca consumir en la mañana 150 mililitros, yo le voy a dar 150 calorías, ¿sí? Aquí también nosotros tenemos que verificar o adecuar las tomas. A lo mejor ustedes como médicos no lo van a hacer, pero ustedes tienen que conocer un poquito cuánto se le administra de fórmula al paciente y cuántas comidas se hacen al día, ¿sí? Indicadas en patologías con una restricción hídrica. Y hay unos preparados especiales, por ejemplo, que tienen alto en fibra, bajo en fibra, o fibras consolubles o fibras insolubles. Que las fibras insolubles pues son las de soya, que un efecto positivo pues es la capacidad para atrapar más agua. Y si son solubles, como las pectinas, el guar y la goma arábica, pues su fermentación por bacterias del colon se transforma en ácidos grasos de cadena. Y pues es una energía fundamental. Y hay unas que son hepatopatía crónica, pues son ricas en hidratos de carbono y restricción de electrolitos. Ya si el paciente tiene una nefropatía crónica, pues hay que darle un aporte limitado de cantidad de proteínas, es lo que les comentaba. Ya si el paciente tiene nefropatía, pero ya le estamos dando un tratamiento de diálisis o hemodiálisis, pues va a cambiar el requerimiento proteico. Tiene que también ciertos inconvenientes. Hoy en día se recomienda una nutrición con adecuado contenido de proteico y el uso de diálisis, como les comentaba, ricas en hidratos de carbono y aportes pocos de electrolitos. Dependiendo del análisis del laboratorio, cuántos electrolitos está perdiendo el paciente después de una diálisis, yo voy a optar por darle una alimentación enteral con ciertos micronutrientes específicos para compensar lo que está perdiendo. Un EPOC ricas en grasas y pobres en hidratos de carbono. ¿Para qué? Para menor producción de dióxido de carbono y actualmente en entredicho. Pacientes que tienen diabetes pero están con hipoglucemia antes o tienen siempre el azúcar bajo, pues vamos a darles hipoglucemia, alimentos que sean adaptados para la diabetes dependiendo del paciente. Si la diabetes tiene completamente bajo, hay que optar por una fórmula que sea alta en índice glucémico, y si el paciente tiene la diabetes alto, por una baja. En cuestión de la obesidad, pues hay ciertas pacientes que les quitan lo que es el ayuno modificado, ¿sí? Que para no cuidar al paciente que no tenga alguna complicación, no se van a llenar. Una persona con obesidad, si se fijan o si ustedes hacen una historia clínica, ellos comen infinidad de alimentos y en porciones muy grandes. Entonces va a llegar un momento que ellos van a sentir mucho ayuno, como un vacío en el estómago, porque no van a cubrir las necesidades que ellos tienen, ¿sí? Entonces ellos van a sentir completamente si estuvieran en ayuno. O ya si el sistema inmune está completamente involucrado dentro de, pues va a haber dietas
hiperproteicas y con nutrientes especiales, actuando como nutrientes fundamentales para las células epiteliales de la mucosa intestinal, el tejido linfoide asociado, lo que es también la glutamina, nucleótidos, arginina y omega 3. Bueno, dentro de la nutrición enteral y parenteral, les indico otra diapositiva para ver nutrición enteral, hay ciertas fórmulas específicas. Estas son más involucradas al paciente y que tiene que ser completamente fraccionada. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta hasta aquí, chicos, de lo que he hablado. No, todo bien. ¿Todo bien? ¿Seguros? Sí. O si voy rápido, vaya más lento, no sé. No, está bien. ¿Sí? Ok. Bueno, hay ciertos tipos de fórmulas específicas. Por ejemplo, está la glucerna. Que la glucerna se usa para pacientes con diabetes. Esa es una fórmula polimérica específica. El Vivonex, que es igual como el Limonex, son para el sistema inmune. El Polmortel lo vamos a utilizar para problemas pulmonales o enfermedades pulmonales, como el EPOC. Nepro, Alditrax y el Suplena, siempre, bueno, más que nada el Nepro y el Suplena, son los que se utilizan más para la insuficiencia renal, ya sea crónica, con diálisis o crónica. Y el Alitrax se utiliza más para algo específico, por ejemplo, alguna quemadura, una sepsis. Y el Enterese Hepatic es para fórmulas o para pacientes que tienen problemas de hígado. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Hemos visto comercialmente las lucernas, ¿sí? Cuando yo estaba haciendo prácticas, bueno, que me fui un mes de intercambio a Jalapa, Veracruz, en ese hospital, era un hospital, centro de especialidades médicas, no me acuerdo del doctor, pero en ese centro tenía lo que era un espacio para hacer nutrición enteral. Entonces yo entré y hacían el licuado, todo lo que se tenía que hacer la dieta al paciente, pero tenían muchas fórmulas o muchos suplementos de este tipo. Y esos los daban el familiar de cada paciente para que se llevara un control, ¿sí? Entonces, ese era el más común que llevaban de glucerna, ¿sí? Ahí ellos, si se fijan, actualmente ahora han hecho los yogures, juguitos, cosas así bebibles que el paciente puede consumir que tiene diabetes. Entonces, el más recomendado siempre era el glucerna para este tipo de pacientes que tuvieran que utilizar las ondas. Otro es el Nepro. Estos son para pacientes que tienen alta proteína y están dializados, ¿sí? Este es otro suplemento que se utilizaba en Jalapa para que el paciente recuperara cierta cantidad de nutrientes. Por ejemplo, que tuvieran omega 3 y ácidos grasos monoinsaturados, tenía bajo contenido de sodio, y de fósforo, perdón, y de potasio. El Suplena se utiliza para pacientes que también de insuficiencia renal crónica, pero ellos no tenían diálisis, perdón. Por eso este tipo de fórmulas siempre estaban bajo en proteína, bajo en fósforo y bajo en potasio. Otro suplemento que se utilizaba era el Pulmocare, que pues eran para pacientes con enfermedades pulmonares, ¿sí? Por lo que es las calorías, vamos a ver ahorita más adelante qué es lo que contenía cada uno y por qué era importante, ¿sí? El Enterese Hepatic, pues más que nada, nunca tenían azúcar, ningún suplemento tenían azúcar añadido. Por eso, esos son los más comunes y los más diarios. Pues es más que nada para personas con enfermedades hepáticas,
Se contenían aminoácidos, carbohidratos y grasas, pero de un control o un manejo adecuado. El Alitrac, este es para pacientes inmunodependientes o que tuvieran problemas del sistema inmune, o por ejemplo también que tuviera un problema de funcionamiento gastrointestinal. El Immunex, ay, ya sé, esperen que se me movió. Que mi computadora está medio loca, perdón. Okay. El Immunex, este se utilizaba mucho para pacientes del sistema inmune porque tenía aminoácidos, vitaminas y minerales especiales o específicos para, ¿sí? Entonces estos eran sí, pequeños sobrecitos. Hay uno que se llamaba el Vivonex, pero ya casi comercialmente o si ustedes investigan, ya no existe, ya más es el Immunex que el Vivonex. Es igual para el sistema inmune, tiene ciertos funcionamientos del aparato digestivo y este tenía colina. Yo les comentaba cómo era la posición que siempre el paciente tenía que estar para nosotros administrar la alimentación integral. No tiene que estar completamente acostado, tiene que estar más con nada como a 45 grados su cabeza, o si quiere estar completamente sentado, 90 grados, no pasa absolutamente nada. Sabemos que la digestión o el paso del alimento pues es más viable y más factible estar en una posición más cómoda. El alimento, habían dos opciones. Antes se utilizaba que por medio de una jeringa yo podía estar administrando el alimento, ¿sí? Pero ya ahora aceptaron hacerlo más por una bolsa, porque era más fácil y más práctico. En medio de una jeringa, pues uno tiene que estar, como si se con la jeringa poco a poco y administrando al paciente, ¿sí? De una forma lenta, pero pues era muy cansado, uno, dos, eso lo tenían que hacer las enfermeras, si habían enfermeras, sabemos que en cualquier hospital siempre vamos a encontrar una enfermera mala onda y una enfermera buena onda, entonces en todos lados siempre va a haber enfermeras malas y enfermeras buenas, ¿sí? Malas en qué aspecto, no que malas en su trabajo, sino que no son tolerantes, ¿sí? Entonces, como no podían tolerar eso de estar administrando el alimento y era muy cansado, optaron lo que fue por una bolsa que era más, que esta pues más que nada era más lenta y mejor tolerada. Entonces, estas bolsas uno las tiene que administrar como quien dice con la cantidad de mililitros, no más, no menos, sino la adecuada que yo le voy a dar al paciente por día, ¿sí? La infusión duraba alrededor de 30 a 45 minutos, como si nosotros comiéramos con una alimentación oral fácilmente. Entonces, aquí era como de 30 a 45 minutos y pues era más tolerable, ¿sí? Entonces, se optaba más por esto que por lo de la jeringa. Las bolsas, si ustedes van a investigar, las bolsas pues sí son un poco más caras sueltas. Muchas veces en ciertos hospitales pues ya por medio de que estés afiliado, pues te las dan y no pasa absolutamente nada. Lo único que te costaría, pues, es el suplemento. Y hay otro tipo de infusión, pero es un poco más moderno y pues más a hospitales privados, con bomba, donde ya uno puede programar, pone la bolsa completa, llena lo que se debe de consumir por día y programa cuánto tiempo cada una de las infusiones y pueden ser las 24 horas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué recomendaciones dan dentro de la nutrición enteral? Pueden ser varias opciones. Una, podemos darles agua hervida dentro de la alimentación, té de manzanilla o hierbabuena. Esto pues equivale
¿Sí me oyen? Ahora sí. Yo se me va ese de el internet. Sí, Perdón. y otra vez. Se les da, puede dar avena, se les puede dar trigo, se les puede dar arroz, cualquier alimento. Muchas veces se opta más por pan blanco porque es más fácil y es menos fibroso. Solamente lo único que le hacen al pan blanco, le van a quitar la corteza. Aceite se les da una cucharada, de miel también se les puede dar pequeña cantidad de azúcar, siempre y cuando el paciente no tenga diabetes. Si tiene diabetes, se elimina. Y hay otro producto que utilizan la leche, el lácteo, y el cafeinato de calcio, que también son otras dos partes que entran y se ingresan dentro de la alimentación. ¿Sí? La leche siempre, bueno, la más recomendable y la más saludable que nosotros vemos es la de Alpura o la de Santa Clara. Y el cafeinato de calcio, que eso también es parte de, en caso de que el paciente no se las da carne. Si yo le quiero dar carne a mi paciente, le puedo dar pollo, le puedo dar cualquier otro tipo de carne que no sea fibrosa y no tenga piel. Si se me hace menos complicado, de mejor omito la carne, le puedo dar cafeinato de calcio, ¿sí? Y tiene los mismos nutrientes que fuera una carne. Aquí tenemos que cuidar o prevenir lo que es el síndrome de realimentación. Pues hay que detectar a los pacientes que estén en riesgo de tratar antes de iniciar una alimentación las alteraciones hidroelectrolíticas, si las hubiera, y determinar los niveles sanguíneos del fósforo, potasio y magnesio y tratar como déficit si existe y controles diarios de hasta estabilizarlos. Iniciar la retroalimentación, aportando de 10 kilocalorías por kilogramo de peso al día o de un 25 o un 50% de las necesidades de energía y principios inmediatos. Entonces yo tengo que cuidar, no porque el paciente está en mi hospital, yo le tengo que dar más comida, yo tengo que cuidar constantemente lo que le estoy administrando a mi paciente, cuántas cantidades, cuántas porciones y los nutrientes, ¿sí? Hay fórmulas que ya tienen los nutrientes incluidos, solamente darle un poquito más, o si no, como el médico puede optar el médico por medio de suero, administrar o medicamentos, ¿sí? Si al usar un aporte suplementario de micronutrientes, si hay déficit, administrar fórmulas nutricionales no hiperosmolares y con una concentración de 1 kilocaloría por mililitro. Aumentar el aporte de fórmulas progresivas cada 24 o 48 horas según la tolerancia hasta llegar a cubrir lo que es la necesidad del paciente. Va a haber pacientes que no están acostumbrados a utilizar la sonda y puede que al momento de consumir el alimento lo puedan regresar a vomitar de gluten, entonces tenemos que dar porciones pequeñas para que vayan tolerando, ¿sí? Y determinar cada 24 48 horas los niveles sanguíneos del potasio, fósforo, magnesio y calcio, además de los parámetros bioquímicos de rutina. ¿Sí? Por ejemplo, el paciente de riesgos de padecer el síndrome de realimentación, cuando su IMC es menor a 16, ¿sí? Hay pérdida de peso no voluntaria, que es algo que dentro del hospital se encuentran y están bajando, en vez de subirse de peso, se están bajando de un 15% en los últimos 3 a 6 meses. Ingesta escasa o nula de ciertos alimentos en los últimos 10 días. O, por ejemplo, las personas con anorexia. Sabemos que una persona con anorexia, ya cuando está en una etapa grave, es muy difícil empezar a administrar alimentos porque su estómago ya se acostumbró a. Entonces tenemos que cuidar constantemente a ese paciente, ver los niveles bajos, en caso de que se haya un nivel bajo de potasio, de fósforo, magnesio, antes de iniciar el soporte nutricional, verificar al paciente. Y en otro caso puede ser que tenga menor a 18.5 de IMC, pérdida de peso no voluntaria mayor al 10%, en este caso era 15 y esto es 10, en los 3 o 6 meses, ingesta escasa o nula de los alimentos en los últimos 5 días, y la historia de abuso de alcohol o drogas. Entonces, cuidar siempre al paciente qué es lo que le va a administrar. En caso de que el paciente no quiera la nutrición enteral, pues vamos a optar por una parenteral. Ya después irle administrando en forma enteral poquito a poquito porciones y ver la tolerancia. Si lo tolera, entonces ya se puede optar. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, chicos?
del tema? No. ¿No? No. Bueno, No. les voy a encargar una tarea, que esa la tienen para la otra semana. Les voy a pasar el link. ¿Qué tareas van a hacer? Me tienen que investigar de cada fórmula que les presenté en las diapositivas, para qué sirve, para qué tipo de paciente sirve, a quién es indicado, contraindicado y más que nada lo que contiene, qué funciones contiene, qué nutrientes, cuánto de carbohidratos, cuánto de lípidos, cuánto de proteína y si tiene micronutrientes, vitaminas y minerales. ¿Sí? Sí. ¿Sí saben cuáles son o se los proyecto? Se los proyecto para que los vayan anotando. Son estos de ahí. De cada uno me van a investigar esto. O sea, ¿para quién es? O sea, indicado, la mención de indicación, contraindicación y qué nutrientes contiene. A lo mejor no encuentran Bimbonex, como les digo, pero los demás sí. Ok. ¿Sí? Lo hacen en la computadora y ahí me lo mandan a la plataforma. La siguiente clase vamos a ver este tipo, pero lo vamos a ver un poco más, les voy a preguntar a cada uno, ¿sí? Va a ser un poco más dinámico. Si no tienen dudas o preguntas, nos veríamos la próxima clase el jueves con el mismo tema, ¿sí? Entonces, que pasen un buen fin de semana, chicos, cuídense. Igualmente nos vemos. Gracias, licenciada, igualmente.